No sé si hiciste algo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludarlos a todos. Gracias por su asistencia, por su presencia. Estamos muy contentos de Reconstrucción Forense Especializada y Universidad Hartman por este evento que venimos trabajando mucho tiempo y en el cual hay muchísima expectativa. Vamos a hablar sobre los elementos probatorios legalmente incorporados del famoso caso Monzón. El famoso caso Monzón que ocurrió hace ya un poco más de 30 años y que hoy nos acompaña la abogada defensora de Carlos Monzón. Hola Patricia Perelló, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Me escuchás, Patricia? No sé si me escuchás. Vamos a ver, quiero chicos, díganme ustedes si me escuchan. ¿Me escuchás, Patricia? Quiero ver, chicos, díganme si ustedes me escuchan. A ver. Me voy a llamar por teléfono. Ok. Te voy a llamar por teléfono, Patricia, porque... Hola. Sí, ahí estoy hablando y estoy con buen audio, así que no sé, algo tocaste me parece con el micrófono. No toqué nada, tengo en verde el audio y el video. No toqué nada de nada. Eso es tu audio y tu video, porque recién nos escuchábamos. Sí, pero no toqué nada, no toqué la computadora para nada. Porque dijiste algo de la copla a alguien, ¿puede ser? Le dije eso a la abogada que está conmigo, porque ella está escuchándolo por teléfono, pero no está con el audio, está con el teléfono bajo. Ok, vamos a hacer la prueba entonces de que salí y volví a entrar con el mismo link. Bien. Vale. No, que salga y vuelva a entrar, pero no es que lo tenés que apagar vos, ¿eh? Bueno, Me entonces parece que vos tenés que... Vamos a esperar que vuelva a entrar y salir, porque ella no nos escuchaba. Así que bueno, mientras tanto les voy comentando, chicos y chicas, de que la idea que tenemos nosotros en esta charla es enfocarnos directamente en la prueba del caso. No venimos a juzgarlo a Carlos Monzón como persona. Creo que cada uno de nosotros sabemos de que estamos hablando de una persona machista, una persona violenta de género, ¿sí? En el cual no hay ninguna discusión sobre sus actitudes hacia las mujeres, sobre su discriminación, su visión de macho hacia ellas, su visión de pertenencia hacia la mujer y con todos los antecedentes que ha tenido de golpes ya comprobados. Así que eso no se viene a discutir acá. Entonces yo le voy a pedir a ustedes que traten de abstraerse de todos estos puntos, que traten de abstraerse de decir una buena o una mala persona, porque nosotros somos profesionales de la investigación criminal, sean peritos, forenses, abogados, y lo que nosotros estamos tratando de buscar acá es si se trató o no se trató de un feminicidio, si la prueba legalmente incorporada, estamos hablando y basándonos si fue vinculante para acreditar que él tuvo intención, dolo directo de matar a Muñiz. Así que esos son los puntos que nosotros vamos a tratar de discutir y revertir o no en este caso. Sabemos que Patricia Perelló fue la abogada defensora de él, por lo tanto nos va a dar una versión desde su postura, pero lo interesante es que vamos a ver la prueba y que cada uno de nosotros nos vamos a hacer nuestra propia interpretación de la misma. Patricia, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí, se escucha muy bien. Si te pido por favor que actives la cámara. Ya está. Está perfecto. Así que bueno, recién te estaba saludando, dándote la bienvenida, agradeciéndote de que hayas aceptado ser parte de esta formación, que volvés a hablar del caso al leerlo después de tanto tiempo. Bueno, yo les agradezco a ustedes, a vos, Federico, a toda la audiencia. Verdaderamente para mí es un placer y voy a tratar de explicar todo lo que esté a mi alcance, de todo lo que yo viví y conozco de este tema.
Perfecto. Antes de empezar con la introducción, quiero que vos digas si pensás de que fue correctamente condenado Carlos Monzón o no. No, no fue correctamente condenado. No solo no tuvo un juicio justo en el cual se le denegaron pruebas esenciales que yo nunca vi en mi carrera profesional extensa, sino que además hubo una gran presión mediática a la que los jueces fueron totalmente permeables. Y esto jamás genera una sentencia justa. Bueno, lo interesante de Patricia es que ella tiene formación y de hecho es docente en aspectos vinculados a la criminología, docente universitaria, así que lo que va a hablar también desde el punto de vista técnico, probatorio, va a ser con una solvencia que por ahí no estamos acostumbrados a escuchar de cualquier abogado defensor. Les voy comentando, chicos, que a diferencia de las otras clases, va a ser una clase un poco más participativa, en el cual yo le voy a interrumpir a la doctora tratando de hacer una visión también desde la otra óptica de la prueba, y vamos a abrir más el chat para que ustedes también hagan aportes vinculados a la valoración probatoria de lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Así que bueno, Patricia, si querés, podemos hacer la introducción, ¿te parece?, de quién era Carlos Monzón. Sí, cómo no, con todo gusto. Adelante, yo le doy espacio. Ahí empezamos. Bien. Bueno, Carlos Monzón nació en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, en el año 1942. Tuvo una infancia muy pobre, eran 2 hermanos, tuvo que abandonar el colegio en 3er grado y desde la adolescencia se dedicó al box, donde fue campeón indiscutible de peso mediano durante 7 años seguidos, habiendo disputado 14 veces el título a nivel mundial y habiendo tenido una carrera ascendente permanentemente. Su estrella se apaga el día 14 de febrero de 1988, cuando es acusado del homicidio de la que fue su pareja, que era Alicia Muñiz Calatayud. Aquí yo quiero señalar que Monzón fue condenado a la pena de 11 años de prisión por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Los jueces fueron el doctor Jorge Simón Isach, la doctora Alicia Ramos Fondeville y el doctor Carlos Pizarro Lastra. Aquí hay una cuestión que quiero señalar y es la siguiente. Hubieron 2 hipótesis muy importantes, las 2 hipótesis fundamentales. La primera fue la hipótesis del fiscal, que dice que el día 14 de febrero del año 88, Alicia Muñiz Calatayud murió a consecuencia de fracturas múltiples de cráneo producidas por impacto contra el suelo por caída provocada por Monzón, quien la arrojó desde el balcón terraza ubicado en el primer piso de la vivienda en estado de inconsciencia. La teoría de la defensa fue diametralmente opuesta. Nosotros decimos que hubo una discusión entre ambos, una caída accidental de ambos, y le vamos a mostrar por qué sostenemos esta hipótesis. Particularmente yo, la defensa la integrábamos el doctor Jorge de la Canale, el doctor Horacio D'Angelo, ya fallecido, y yo, o sea, éramos 3 defensores. En forma directa, yo me entrevisté con Monzón desde que tomé el caso a los pocos días de que sucediera el fallecimiento de Alicia Muñiz. Patricia, quería consultarte, disculpa que te interrumpa, pero me interesaría saber cómo fue que empezaste a trabajar en ese caso. ¿Cómo te contactaron? El tema es así. Yo trabajaba hacía tiempo, hacía más de 10 años o 10 años como practicante en el estudio del doctor Jorge de la Canale. Había empezado cuando estudiaba en la facultad y quedé desde que me recibiera. El doctor Jorge de la Canale fue contactado por Alberto Olmedo y por otro amigo de Carlos Monzón de acá de Mar del Plata. Y como yo trabajaba en el estudio, después de unos días que ya el doctor de la Canale era el defensor, me pidió de que colaborara con él en la defensa porque era una defensa compleja que iba a necesitar que lo ayudara, que trabajáramos en forma conjunta. Y así fue que yo empecé y fui a verlo a Carlos Monzón a la comisaría sexta, me acuerdo, era pleno verano,
y que, bueno, lo vi con un pantalón corto, estaba y con el torso enyesado, porque, bueno, quiero explicar que fue otra de los elementos dirimentes para convencer a la defensa de que verdaderamente ambos habían caído juntos, que no había habido un hecho de homicidio, sino que había sido una situación de tipo accidental. Más allá de lo que Monzón nos contó, nosotros vimos las lesiones y las constatamos. Por otra parte, quiero decir que nosotros contratamos un perito que nos explicó muchas cuestiones relacionadas con toda esta versión de Carlos Monzón y lo corroboraba con lo que él nos decía. Entonces, acá se ven las fotos de Carlos Monzón con el torso enyesado. Y yo quiero mostrar acá lo que dice, se constata fractura de extremo distal de clavícula izquierda sin desplazamiento, fractura incompleta de quinta costilla del lado derecho en la mitad de la porción anterior, y después dice que se constata un gran hematoma y un desgarro en la parte del muslo hasta la altura del glúteo. Estas lesiones que Carlos Monzón tenía evidentemente mostraban que él también se había caído, sumado a otra prueba, porque la realidad es que Monzón y Alicia Muñiz caen a un patio interior de la casa y la única forma de salir de ese patio interior era por el garage donde estaban durmiendo los caseros, y Monzón, para que le abrieran, tuvo que golpear y romper un vidrio para que los caseros le abrieran esa puerta y lo asistieran estando herido así. Patricia, disculpa que te interrumpa, pero quiero recordar un poco, a lo mejor se me pasó, esa postura acusatoria, ¿sí? La fiscalía, la postura acusatoria fue la misma que tuvo inicialmente cuando lo imputó a la de juicio, se modificó posteriormente, y con claridad que fue que él la mató antes y la tiró, o la tiró viva. ¿Cómo fue bien la postura acusatoria por parte de la fiscalía? La postura acusatoria de la fiscalía básicamente fue la misma. Se discutieron algunas cuestiones porque hubo una autopsia que se hizo el día de la muerte de Alicia Muñiz, el mismo 14 de febrero de 1988, y a posteriori, el 25 de febrero, se hizo una reautopsia. Realmente, ahora yo voy a ir señalando esto, pero la autopsia del 14 de febrero dice que por las lesiones que Alicia tenía podía haber perdido el conocimiento, y la autopsia la reautopsia del 25 de febrero va más allá y dice que esas lesiones que tenían podrían, si no se hubiera golpeado la cabeza, haberle causado la muerte. En eso versó. Pero acá quiero señalar algo importantísimo. Más que nada, todo eso se sostuvo porque ambos estudios, ambos informes hablan de la ausencia de lesiones defensivas en Alicia Muñiz, y yo voy a mostrar que esto no es cierto, que acá hubo un grave error por parte de la autopsia, y eso creo que es lo que de alguna manera modificó la suerte, más allá de lo que decíamos hoy de la prensa y de todo esto, ¿no? Entonces quiero que se sepa que nos encontramos con una escena del crimen que no estuvo preservada en absoluto. Uno ve las series, cómo se preserva, de que nadie entre, de que nadie toque nada. Acá no fue de esta manera. Vino una ambulancia y se llevó a se llevó a Carlos Monzón. Alicia Muñiz, el médico que llegó, ni la vio. Se desconoce el tiempo de sobrevida de Alicia Muñiz. Nunca se supo si vivió un instante, vivió minutos, pero nosotros tenemos elementos, y en el juicio se dijeron, que muestran que hubo una sobrevida mínimo de varios minutos, porque la realidad es que alrededor de la cabeza de Alicia Muñiz había una gran mancha de sangre, y esto los mismos peritos oficiales lo explicaron en el tribunal. Si la persona no está viva, no puede haber una irrigación tan profusa, porque el corazón no bombea, y al no bombear el corazón, la única sangre que puede haber es lo que se llama por babeo, que es una mínima cantidad. En cambio, en el caso había mucha.
sangre. Fíjate que sigo con la misma curiosidad si la Fiscalía entendió que fue un acto premeditado de Monzón, si él ya había decidido quitarle la vida y que bueno, a partir de eso tenía todo preparado para quitarle la vida. ¿Ese era los presupuestos fácticos de la Fiscalía? No habla de una premeditación que tenía la intención, porque de hecho acá yo quiero señalar algo importantísimo. Alicia Muñiz estaba en Punta del Este y pidió un pasaje para venir a Mar del Plata, donde estaba Monzón con el hijo de ambos, Maximiliano, que era un niño de unos 8 años más o menos. Monzón no quería que ella viniera a Mar del Plata porque él iba a ir a Buenos Aires el día lunes. Esto fue un domingo. Alicia vino el sábado a la tarde y el domingo falleció. Y Monzón el lunes iba a llevar al hijo a Buenos Aires y no quería que Alicia viniera acá. Ellos ya estaban separados hacía varios meses. Y cuando el representante de Monzón le dijo que ella insistía en venir, él le hizo reservar un hotel, el Hotel Rivoli, para que ella se alojara en el hotel, no se quedara con él, porque no estaban juntos. Entonces, no hubo ni premeditación, no hubo ningún tipo de ideación, ni mucho menos, y no nos permitieron desplegar todo el bagaje pericial que teníamos de cómo fue la secuencia de la caída, de que sí tenía Alicia Muñiz lesiones defensivas y que no hubo ningún acto premeditado, ni frío, ni mucho menos por parte de Monzón, porque Monzón, las heridas que tienen son compatibles con haber caído de cabeza, porque nadie que cae de pie se fractura la clavícula, ni se fractura una costilla. Entonces, hablan de las lesiones defensivas de Alicia Muñiz, que eran inexistentes, y yo le preguntaría a los peritos cuáles eran las lesiones defensivas de Carlos Monzón, que sin duda alguna cayó del balcón. Eso está absolutamente demostrado. Entonces, todo versó de alguna manera en las hipótesis de la secuencia de la caída de Alicia Muñiz. ¿Cómo cayó Alicia Muñiz? Eso es muy importante. La autopsia del 14 de febrero dice que primero golpeó la cabeza, después el antebrazo y el codo izquierdo y por último la rodilla. En el medio, el 18 de febrero, se consulta a un perito de la Suprema Corte a quien se le da a leer el protocolo de autopsia. Básicamente no es que hizo una pericia él, sino que se basó en conclusiones de otros médicos. El doctor Brolese, quien dijo que había golpeado, una cosa bastante extraña a mi juicio, simultáneamente la cabeza y la rodilla con el cuerpo cóncavo hacia arriba. Yo después voy a mostrar, tengo un gráfico. En cambio, el perito de la defensa dice que golpeó primero la rodilla, luego el codo y el antebrazo y por último la cabeza. Y yo voy a explicar por qué y con qué elementos nosotros demostramos que efectivamente es como dijo el perito de la defensa. El informe de autopsia es el que dice que de esta manera cayó Alicia Muñiz y que de esta manera golpeó su cabeza. También quiero yo señalar algo muy importante que está en ese informe. En ese informe dice que Alicia Muñiz fue agredida previamente 24 y 48 horas antes, tratando de cargar las tintas en Carlos Monzón. Porque los peritos, que eran de la policía de la provincia de Buenos Aires, desconocían que Alicia Muñiz había llegado esa tarde a Mar del Plata, razón por la cual, si fue agredida, sin duda alguna no pudo ser agredida por Carlos Monzón. Entonces, tenía algunas lesiones que ellos quisieron atribuir a Monzón, pero era imposible que Monzón las hubiese producido. Por eso digo yo que hubo toda una cosa como que ya Monzón de antemano, por su condición de boxeador, por su condición, digamos, social también, por su extracción, ya tenía una sospecha encima de él, más allá de los elementos de prueba. Esta es la forma en que el doctor Brolese dice que habría caído Alicia, con la rodilla y la cabeza.
Y la verdad es que nos parece una forma un poco, diría yo, como poco natural. En cambio, lo que dice el perito Barata, que es el perito que fue el único que le permitieron tener a la defensa durante todo el proceso, el único, dice que considerando la lesión de la rodilla, porque acá esto es muy importante que yo lo señale, la autopsia que se hizo el 14 de febrero se hizo con la mirada de los médicos nada más. Es decir, los médicos vieron la rótula fragmentada, pero no analizaron en profundidad qué otra lesión había. Y Alicia Muñiz tenía cortados los ligamentos cruzados de la rodilla que van por detrás de la rótula. Y para esto hace falta una gran presión, razón por la cual se justifica que ella hubiese apoyado primero la rodilla y que esa fuera la lesión defensiva. Pero como los peritos de la autopsia no describen la rotura de los ligamentos porque no la vieron, porque no miraron detrás de la rótula fragmentada, o si miraron, omitieron consignarlo en el informe, no lo sé, entonces hacen un informe insuficiente, un informe que es deficitario, porque no está explicando todas las lesiones que tenía la occisa, entre ellas este corte de los ligamentos, que son ligamentos muy fuertes, que para romper esos ligamentos hace falta una gran fuerza, y la única manera, nadie justificó el golpe en la rodilla, el único que lo justificó fue el perito de parte, explicando, apoyó la rodilla, por eso queda como quedó en la foto, después la vamos a ver, la foto, cómo queda en la foto la pierna retraída, flexionada, con el talón hacia el glúteo, porque al haberse cortado estos ligamentos queda de esta manera. Nosotros cuando llegamos al juicio oral hicimos un ofrecimiento de prueba como se hace en cualquier juicio oral. Igual yo quiero hacer una salvedad. Estábamos en el año 89, era el proceso inquisitivo. Los que juzgaban eran la Cámara de Apelaciones, no era el proceso acusatorio actual que tiene otra dinámica, es diferente. Pero de todas maneras, el tema de la prueba de la defensa, el tema de la prueba es sagrado. Y nosotros ofrecimos peritos que iban a mostrar claramente que esta lesión de la rodilla de Alicia Muñiz, sobre la que giraba una discusión muy grande, nos dijeron que no. Nos dijeron que no iban a aceptar la prueba porque muchos peritos, frase textual, traerían confusión a los jueces. Entonces nos permitieron solo tener al perito Daniel Barata, que era el único que había intervenido en la etapa del sumario, que se llamaba así a la etapa de la investigación, y por parte de la acusación hubieron 11 peritos. 11 peritos, la defensa 1 y 11 por el lado de la acusación. Esto verdaderamente para mí fue inédito, nunca me sucedió antes de esto y nunca me volvió a suceder a posteriori. Me parece una violación a las normas del debido proceso y de la defensa en juicio flagrante. El fundamento que dieron ellos fue simplemente de que iban a confundir a los jueces, o sea que exactamente. Otra postura podría llevar a confusión a los jueces. Es que la realidad es que yo entiendo que los peritos están para esclarecer sobre cuestiones técnicas al tribunal y a las partes. Que los peritos pueden decir todo lo que sea pertinente, en este caso los jueces también podían preguntar, de hecho preguntaron mucho, y después sacar conclusiones. Pero prejuiciosamente, de antemano y en relación a normas constitucionales, denegaron la prueba para no confundirse ellos, una cosa que es totalmente inaceptable, totalmente inaceptable. Acá ya nos encontramos en el debate, ahí está sentado Carlos Monzón y a su lado estoy yo, interrogando a uno de los oficiales de policía que actuó desde el primer momento.
El primer día del debate, Carlos Monzón prestó declaración. La presidenta del tribunal era la doctora Alicia Ramos Fondeville, que debo aclarar ahora, y lo reiteraré, no fue la que hizo la sentencia, pero presidía el tribunal y era la que más o menos ponía orden en todo el tema e interrogaba. A Monzón lo interrogó de una manera más agresiva que si hubiese sido un policía y con un lenguaje totalmente rebuscado, un lenguaje, diría, elevado que normalmente ni siquiera uno usa para hablar, ni mucho menos. Y Monzón sinceramente se sintió tan agredido, que cuando terminó el día ese, la jornada del debate, me dijo: con esta mujer yo ya estoy condenado. El primer día del debate ya Monzón se daba cuenta que con una persona que tenía esa postura estaba condenado, pero no fue solo Monzón. Yo me crucé en el pasillo con una periodista española, Rosa María Calaf, que me dijo: ¿en la Argentina la carga de la prueba está invertida? ¿El imputado debe probar que es inocente? Porque también se dio cuenta, había un piso para los periodistas para que escucharan el debate, también se dio cuenta que de la manera en que Monzón había sido interrogado, era como que ya la suerte estaba echada, convengamos, hasta el propio Monzón se dio cuenta también. Nosotros en el debate sostuvimos la hipótesis del doctor Barata, es decir, en la parte médica, y que era además lo que nos había dicho Carlos Monzón y lo que era consecuente con las lesiones que se verificaban. La secuencia del impacto de Alicia Muñiz: rodilla, antebrazo y codo izquierdo, y por último la cabeza. Estamos hablando de una secuencia de décimas de segundo. No es golpeo la rodilla, al rato golpeo el antebrazo, no. Es toda una caída. Ustedes imagínense una caída de 3 metros y pico, es todo en fracciones de segundo. Y con Alicia Muñiz en estado de conciencia, porque nadie que esté inconsciente puede apoyar la rodilla. Y para que esa rodilla tuviera las lesiones que presentaba, tendría que haber sido apoyada, no había otra forma. Y ninguno de los peritos de la acusación pudo justificar otra forma de producción de la lesión en la rodilla. Decís que estaba consciente, y el tema de las manos de la víctima, de Alicia Muñiz, ella en principio no tenía heridas en las manos. Bueno, Carlos Monzón tampoco las tenía. Y también, las lesiones defensivas no son necesariamente las manos, y menos si uno cae de una altura de casi 4 metros. Yo si me caigo de un escalón donde voy caminando, de un escalón de 20 o 30 centímetros, pongo las manos. Pero si caigo de 4 metros, trato de mantener el equilibrio con el cuerpo como puedo. Y si caigo abrazada o agarrada o cercana a otra persona, los movimientos de ambas personas se pueden anular recíprocamente. De hecho, Monzón golpeó con la parte anterior del tórax, razón por la cual es evidente, tampoco tenía lesiones en las manos. No necesariamente las lesiones defensivas son en las manos. Uno de los puntos que estuvimos hablando cuando hacíamos la prueba con Patricia era justamente eso, ¿no? En la fiscalía argumentando de que Carlos Monzón se habría tirado posteriormente para simular. Ahora, ¿cómo haces para tirarte y no buscar una posición más que tenga un menor impacto al caerse, sea parado, sea de costado, sea con la pierna, sea con el glúteo, o poner las manos si uno realmente se va a fingir justamente esa caída? Ahora, largarse fingiendo y casi de cabeza, ¿sí? Es como fuerte, y que te quiebre encima de la costilla, decir que no tenía el brazo apoyado a la costilla, sino que lo tenía que haber tenido un poco separado, hace como que sea realmente fuerte también para una postura defensiva. Sí, yo les digo que yo arriba de ese balcón estuve, y creo que nadie se tira de cabeza así fríamente como dicen que se tiró Monzón. Realmente yo creo que si una persona se quiere tirar para simular algo, cosa que además con la mentalidad de Monzón lo veo absolutamente inverosímil,
se hubiese tirado de pie, se hubiese fracturado los tobillos, se hubiese fracturado las rodillas, pero no se hubiera tirado de cabeza, porque es absolutamente, uno trata de preservar la cabeza de alguna ¿Qué altura había, Patricia? Pregunta, Felipe Álvarez pregunta, ¿qué altura había? 3,70 metros creo que era alto el balcón, sinceramente era alto. Ajá. ¿A qué te referís cuando dijiste más siendo Monzón, como la cabeza de Monzón? ¿Qué te imaginabas vos? Que no sé a qué te referís. No, yo lo que quiero decir es que Monzón era una persona, como lo definió el doctor D'Angelo, simple y rudo. Se hicieron pericias psicológicas que mostraban que era una persona incapaz de fabulación, que tenía un pensamiento como si yo te dijera liso y llano. Era una persona que él decía las cosas así como venían. Contá la historia que me contaste vía WhatsApp, en los audios que nos mandamos durante toda la semana, cuando le preguntó a la jueza si qué efecto le producía el champán. Claro, él dijo, me daba ganas, le dijo, el champán lo ponía agresivo, él dijo, no, me daban ganas de hacer el amor. Él lo decía así, como también reconoció que le había dado un bife, una cachetada, que yo realmente quiero decir que desde el punto de vista ético me parece deplorable, horrendo, pero esto estamos desde un punto de vista legal analizando si una persona mató a la otra. Acá no se estaba juzgando a Monzón por lesiones, no se estaba juzgando por maltrato, se estaba juzgando por un homicidio. Y yo lo que digo es que no hubo prueba de un homicidio doloso, que es el hecho por el cual Monzón fue condenado. Patricia, vos comentabas también, bueno, en la serie de Netflix también sabemos que es una ficción, ¿sí? Y que tuvo mucho de ficción. De hecho, como vos comentaste, esta parte de que cuando te convocan vos ya conocías a este estudio, pero en la serie hablan de que empezaron a entrevistar a un montón de mujeres para participar en el caso, simplemente porque estaban buscando una figura femenina para dejar de lado esta corriente feminista que estaba atacando a Monzón. Pero vos me comentaste que uno de los puntos que vos fuiste a entrevistarlo a la cárcel y que grabaste esa conversación. Sí, yo fui a la cárcel y grabé la conversación con él. Él me contó extensamente todo, yo le pregunté todo lo que a mí me pareció necesario y él me lo fue contestando todo de una manera absolutamente franca, porque hay cosas que si Monzón no hubiese contado, nadie las hubiese sabido. Y sin embargo, Monzón contó todo, y cuando el abogado, el doctor de la Canale en el hospital le dijo, Carlos, no declares, él dijo, no, yo quiero declarar porque yo quiero contar lo que pasó. Y así fue, y verdaderamente yo creo que no tuvo nunca la chance de tener un juicio justo, porque pensaba, ¿no? Cuando Carlos Monzón volvió a tribunales, porque tuvo que hacer unas diligencias en tribunales y lo llevaron, desde las 6 de la mañana en la playa de estacionamiento de tribunales había un público, pero numeroso, gente con nenitos, gente con sillitas de playa, parecía que iba a haber un día de, no sé, un camping, un día de la primavera, no sé. Y verdaderamente había dos sectores, uno que le gritaban asesino y otros que le gritaban dale campeón. Y yo siempre me pregunté por qué faltaba esta voz que hubiera creído que era Carlitos, sos inocente. La realidad es que los que decían dale campeón lo apoyaban porque a la Argentina le había dado muchas satisfacciones a nivel pugilístico. Y los que le decían asesino, porque bueno, tenían en su mente la idea de que Monzón había asesinado a su mujer, pero realmente nadie quedó con esta cosa de decir, bueno, como yo no conozco este caso, como no sé lo que pasó, Carlos Monzón puede ser inocente. Y la verdad es que siempre me llamó la atención que esta voz faltara. Y también me parece que es una oportunidad para que yo se los diga. Monzón murió hace 25 años. Si yo no estuviese persuadida de su inocencia, no estaría hoy acá dando esta conferencia. Porque la verdad que hoy es políticamente incorrecta mi postura. Y yo sé que me ocasiona muchas críticas, pero verdaderamente estoy
convencida, y no me convencí porque soy una ingenua que creo, hago actos de fe. No, me convencieron desde todo lo que vi pericialmente, todo lo que hablé con él, todo lo que los peritos de la acusación no pudieron explicar, y también me convenció que no tuvo un juicio justo y que verdaderamente nosotros no llevábamos peritos al tribunal para confundirlo, sino todo lo contrario, para aclarar, porque hubieron cosas que nunca se aclararon, y yo creo que esas cosas, si se hubieran aclarado, hubieran beneficiado ampliamente la postura de la defensa. Patricia, ¿te parece si ponemos el audio que vos grabaste hace 30 años atrás? ¿Cómo no? ¿Cómo fue que lo grabaste? ¿Con un cassette? Sí, lo grabé con un cassette en la cárcel de Batán. Fui a entrevistarlo a Carlos y tuvimos una larga charla en donde, bueno, se fueron. El audio hoy no es muy fiel porque la realidad es que no es tan claro, pero bueno, de todas maneras se escucha. ¿Y qué vamos a escuchar en el audio? Recién decías que él reconoce que le pegó una cachetada, eso lo dice, y después él como que no recordaba algunas cuestiones. Él habla de dónde cayó, ¿puede ser? Él habla de dónde cayó porque en ese lugar, como había una piscina, había un bombeador, que era un bombeador para el agua, y tenía una carcasa grande, y en eso se apoyó él para levantarse del piso. Carlos había aspectos de lo que sucedió que no los tenía claros, y a nosotros, uno de los peritos que no declaró para no confundir a los jueces, nos explicaba lo que es la amnesia lacunar. Y yo lo viví personalmente con mi hijo mayor, que recibió una patada en la cabeza jugando al rugby y estuvo internado con conmoción cerebral y no se acordaba de ese partido de rugby. Se acordaba de todo lo anterior, de todo lo posterior, pero del partido no se acordaba, ni cómo había recibido la patada, ni mucho menos. Y Carlos Monzón dice que hay aspectos del episodio que eran como que había una neblina, que él no lo recuerda claramente, y yo sinceramente le creo, porque hay otros aspectos que los explica francamente, y lo que él no puede explicar, lo explican las lesiones que se constatan en él y que se constatan en ella, viéndolas como se deben ver. Perfecto, ahí voy a poner el audio, estén muy atentos, suban un poquito el volumen si quieren y a ver, lo vamos a escuchar. Nosotros contamos a dormir la siesta con ella, yo hice el amor con ella, todo. Lo levantamos, Maxi andaba jugando, o cuando yo le pego el cachetazo, que yo salgo para afuera, queriendo salgo yo para afuera, que yo me acuerdo bien que yo le pegué el cachetazo y salí para afuera. Que por eso yo también digo, como le dije a De Angelo, que va no puede haber visto nada porque estaban las persianas cerradas, porque hay abejas por todo lado, hay un nido de abejas. Detrás de ella, ¿qué pensaste que iba a ser ella? ¿Por qué se te ocurrió salir detrás de ella? No sé, pensé que para dónde iba. ¿Te pareció rara la...? Me pareció raro, bueno, yo caigo en lo del bombeador, porque yo cuando me despierto juego con la mano en el bombeador, y si yo me apoyo en el bombeador para levantar, por eso me acuerdo bien del bombeador. Ahí volvemos. Uno de los puntos que aprovecho para preguntarte, cuando vos lo escuchabas, ¿sí? Yo me imagino que vos tenés muchísima experiencia como abogado defensor, que has entrevistado a muchísimos presos, a muchísimos imputados, y en algunos momentos vos confías, crees en su palabra y en otros no. ¿Qué fue la emoción que te produjo haber charlado con él y ahora que lo escuchás de vuelta al momento que hablaste? La realidad es que lo que me produce es una gran impotencia, porque yo estuve hablando con él en varias oportunidades, yo veía cómo era Carlos Monzón, y yo quiero aclarar que, como dije el otro día, yo no le tenía una gran simpatía a Monzón, porque no me gusta el box, me parece, pero llegué a conocer a la persona, y sé que era una persona totalmente franca, porque era una persona absolutamente simple. Entonces, de la misma manera que dice, yo le doy el cachetazo, sí, le dio un cachetazo, qué horror, es espantoso. Pero acá lo estaban juzgando por un homicidio, no por un cachetazo. Entonces, creo que esto es lo que tiene que quedarnos claro. Que me produce impotencia porque Carlos Monzón murió estando detenido,
Y Carlos Monzón fue condenado por homicidio doloso, y la realidad es que el dolo jamás se probó, y nosotros vamos a después ver una frase de la sentencia en la cual, creo que son actos fallidos a veces, en la cual los propios jueces reconocen cómo actuó Carlos Monzón. Exactamente, bueno, qué interesante. Sigamos avanzando y después volvemos con las preguntas. Acá yo quiero mostrar algo que me resulta muy importante, porque hoy yo decía que la autopsia no vio lo de los ligamentos cruzados, y en el cuello las lesiones no fueron peritadas microscópicamente. Y los jueces dicen que si los peritos no avanzaron más, fue porque los claros signos que advertían lo hacían total y técnicamente innecesario. Yo sé, y ustedes también saben, que todos los estudios periciales que hacen los ojos de las personas deben complementarse con estudios histopatológicos. La realidad es que el ojo humano tiene una capacidad de visión que es limitada, y siempre en una autopsia es imprescindible que se hagan estudios complementarios, razón por la cual la autopsia habla de unas lesiones que no puede profundizar porque no hicieron ningún estudio complementario, y los jueces dicen, si no avanzaron más, fue porque los claros signos que advierte el ojo son engañosos y son insuficientes. Pero lo cierto es que estos peritos, además de no haber hecho estudios histopatológicos, nunca pudieron determinar unívocamente la mecánica de la caída de ella, como ya lo expliqué, que eso me parece que es elemental, porque sobre eso se basó la condena, la ausencia de lesiones defensivas de Alicia Muñiz. Conjeturaron que Monzón había arrojado el cuerpo inerte por esto de la ausencia de lesiones defensivas de Alicia Muñiz. Pero nosotros sostuvimos, y el perito de la defensa así lo dijo en el debate claramente y lo graficó, que la lesión en la rodilla de ella era una herida defensiva. Y tampoco explicaron en la sentencia, ni lo explicó el fiscal, ¿por qué Monzón no tenía lesiones defensivas? Porque Monzón tenía lesiones de las mismas características de Alicia Muñiz, con la diferencia que no golpeó la cabeza. Tal vez porque Monzón era un atleta, porque era una persona más grande físicamente, pero sí golpeó la parte superior del cuerpo. Entonces, ¿a dónde están las lesiones defensivas que todas las personas que caen en un lugar así tienen que tener? Eso jamás fue explicado. Sí, cabe aclarar que vos cuando hablas de defensa, hablas para prevenir el golpe. ¿A eso exactamente, las lesiones defensivas son las lesiones como automatismos que tienen instintivamente las personas cuando van a sufrir una caída de poner algo del cuerpo, no necesariamente las manos. Cuando uno cae de una altura muy baja, como ya le digo, tropezar en un escalón, pone las manos, pero no siempre pone las manos. A veces puede poner, si cae de una gran altura. De hecho, un paracaidista, no digo paracaidista de 10.000 metros, estamos hablando, por ejemplo, de un parapente, las personas se fracturan los tobillos, las rodillas, no se fracturan las manos, porque nadie pone las manos en 4 metros. Eso es algo como traspolar una caída de 20 centímetros, una caída de 4 metros. Es totalmente, digamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá está la foto clara que revela 2 cosas que me parecen fundamentales. Una, el apoyo de la rodilla, en el cual al cortar los ligamentos cruzados que van por detrás de la rótula, que es un hueso grande, duro, resistente, queda flexionada hacia el glúteo. Y la otra es el tema de las manchas de sangre, la gran mancha de sangre que habla de la sobrevida de Alicia Muñiz. Pero quiero decir que la lesión en la rodilla lo que muestra no solo es que es defensiva, sino que Alicia Muñiz estaba consciente, no estaba ni inconsciente ni desvanecida, ni mucho menos. Eso creo que son los ejes sobre los que giraron todo este juicio, porque este juicio se dirimió
por conclusiones periciales, por estos 11 peritos de la acusación y este único perito de la defensa que hizo lo que pudo hacer, pero al que le faltaron todos los complementos que nosotros ofrecimos y que nos negaron. De todas maneras, la lesión de la rodilla, que fue voluntaria, que fue un acto volitivo y que fue una lesión defensiva, no lo pudieron contrarrestar los peritos de la acusación. Y las manchas de sangre que indican su sobrevida tampoco se pudo contrarrestar y eso quedó graficado. El tema del estudio de alcohol y drogas en la sangre de víctima y victimario, ¿se hizo? ¿Cuáles fueron los resultados? Sí, se hizo. Ella no tenía alcohol, drogas no tenía ninguno de los dos. Monzón no consumía drogas, sí consumía alcohol. Era un nivel, no estaba alcoholizado en un grado de inconsciencia, pero había tomado bastante alcohol. Yo no recuerdo exactamente y no encontré, después de tanto tiempo, no encontré los resultados, pero sí, y es más, la sentencia habla del alcohol y él cuenta que en distintos, que tomaron champán, por eso la jueza le preguntó qué le causaba, pero bueno, tomó bastante. Ya digo, estaba en un grado de alcoholización medio, pongámosle. Exactamente. ¿Y se hizo estudios sobre las posibilidades de que ellos hayan caído como abrazados? Los hicimos nosotros, por eso le digo que eso también lo que nosotros hablamos con los peritos que íbamos a ofrecer, incluso un doctor en física, para el tema de la caída de los cuerpos. Nosotros habíamos consultado a un doctor en física, no un médico también, porque él hablaba de que la caída de dos cuerpos interactuando genera la anulación de ciertos mecanismos defensivos, por ejemplo, mecanismos con los brazos, por decirlo, ¿no? O sea que sí, se habló de eso y de hecho de que cayeron los dos juntos no hay ninguna duda. Esas lesiones de Monzón no hay duda de que se hicieron de la caída del balcón. Eso, pero es algo que ni siquiera se pone en discusión. Yo te pregunto eso, Patricia, porque la verdad que es un caso ideal para hacer una reconstrucción virtual, en una reunión interdisciplinaria, trabajando con médico legista, médico forense, estudios rastros de sangre, planimetría, fotografía, altura, y trabajar con avatares y utilizar las lesiones para ver el orden de las lesiones, y después ir jugando, haciendo experimentos para ver cómo se podrían enlazar y ver si efectivamente coincide. Pero bueno, en esa época estábamos lejos, ¿no? No teníamos computadora, las testimoniales están escritas a máquina. A ver, quiero decir, no éramos dinosaurios, pero estábamos bastante cerca. Sí. Lamentablemente, yo ahora reveo y digo, todo esto estaba escrito a máquina, que es una cosa que, bueno, claro, hoy en día se hubiera podido hacer mucho, si nos lo hubiera permitido el tribunal, vamos a empezar por ahí. Nosotros tuvimos la inquietud de contactar a un perito en física para el tema de la caída de los cuerpos, pero verdaderamente, bueno, hubiese sido interesante que se lo hubiese escuchado como para que explicara qué era lo que había determinado a partir de sus estudios, ¿no? Exactamente. Pero bueno, acá yo digo, explico más detalladamente el tema de la ruptura de los ligamentos cruzados de la rodilla, que la autopsia no los describe, que recién se verifican en la reautopsia. Por lo tanto, el doctor Brolese, que fue un perito oficial que hizo un informe, tuvo a la vista solo el de autopsia, en el cual no sabía que los ligamentos cruzados estaban cortados, o sea que también fue insuficiente su pericia. Entonces, el único que considera esto como una cuestión relevante fue el perito de la defensa. Discúlpame que te interrumpa porque no me quiero olvidar en las consultas que hicieron los chicos en el chat. El tema del músculo del cuello que desapareció de Alicia Muñiz, ¿eso se verificó en la reautopsia? Bueno, eso, por eso digo a veces que las reautopsias, que en realidad son... A ver, la buena práctica de forense indica que las reautopsias solo traen mayor confusión.
Se hizo una causa porque, bueno, el abogado de la familia Muñiz litigaba por los medios. En el expediente no presentaba nada, pero en los medios hizo un proceso paralelo, algo que fue vergonzoso. Vergonzoso, porque uno puede dar una versión, pero no mentir descaradamente. La realidad es que en la reautopsia se dijo que no estaba el esternocleidomastoideo, un músculo importante que está en la zona del cuello. Se hizo una causa en la cual decían que la defensa con un médico amigo se habían robado el músculo, no se sabe bien para qué. Esa causa quedó sobreseída, la causa por inexistencia de delito, porque después se verificó que en la autopsia ese músculo había sido seccionado, había sido cortado, y por eso, por esa actuación y por la putrefacción que sufre un cuerpo cuando se hace la reautopsia, no lo habían visto de alguna manera. Eso también nos muestra un poquito que las pericias eran un poco, como diría, insuficientes, pero no, lo del músculo fue toda una novela. Por eso digo, alrededor de este caso se tejieron unas novelas increíbles, y el músculo fue una causa que terminó sobreseída la causa por inexistencia de delito, porque se terminó constatando que el músculo jamás faltó, que fue temerario. Esto lo armaron un poco, una visión limitada. Acá hubo también un poco de intencionalidad por parte de los peritos. Había peritos de parte, peritos del particular damnificado. La realidad es que jamás faltó el músculo, y esto quedó claramente en la justicia y nadie lo puso más en tela de juicio, o sea que no hay, de eso no quedó ninguna duda, pero sí hubo una situación en donde el particular damnificado decía que se habían robado el músculo. Es cierto, sí, es cierto que hubo una causa. Tengo una consulta, el tema de esa laguna, ahí me está preguntando por privado uno de los peritos, la laguna que habría que tenido Monzón, ¿puede llegar a ser factible sin que él tenga un traumatismo de cráneo? Porque la cabeza en principio de Monzón no fue, No sé si Monzón, no sabemos si Monzón se golpeó o no se golpeó en la cabeza. Tuvo un impacto muy fuerte, eso sí sabemos, que tuvo un impacto tan fuerte como para fracturarse dos huesos. Yo vi el hematoma que tenía en la región del muslo, que era impresionante, el negro, el color era tremendo, porque él estaba con un short, por eso en la comisaría se veía el hematoma tremendo que tenía de un gran golpe sufrido. Yo creo que entre el hecho de golpearse, que probablemente pudiera haber golpeado su cabeza sin que hubiera tenido una lesión evidente, pero nadie le hizo una tomografía, ni nadie le hizo mal, le hicieron el estudio, digamos, en el hospital, las radiografías para enyesarlo, y el estudio médico-legal que siempre se hace a una persona imputada cuando se la detiene. Con respecto, y creo que además el shock que significa despertarse, caer de una altura así y caer al lado de una persona que había sido su pareja, que era la madre de su hijo, o sea, no es un tema menor. Yo creo que eso puede generar todo un estado confusional que puede causar lo que se llama una amnesia lacunar, porque es un episodio que generalmente es el episodio traumático, el episodio de la caída, el episodio de la situación, el episodio de la muerte de ella. Él gritaba: atiéndanla, Alicia. Cuando lo lleva a la ambulancia, el médico lo dijo en el debate, él decía: atiendan a Alicia, y a Alicia la atendieron mucho después. O sea que todo esto fue un episodio traumático, y es probable que él también haya impactado la cabeza, porque es muy difícil romperse la clavícula sin tener un golpe en la cabeza, aunque sea un golpe de tipo como si fuera el látigo, que es el golpe con el cual uno a veces en el auto, cuando desacelera, la cabeza va hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Exactamente. Sigamos, Patricia. Bueno, yo quiero mostrar acá que dice que se constata fractura completa de la rótula izquierda con separación por tracción muscular
en dos fragmentos. Acá no habla de la ruptura de los ligamentos cruzados, acá sí habla. En la reautopsia dice seguida en profundidad, porque van detrás de la rotura de la rótula, y dice se ve fractura múltiple de rótula izquierda y ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Esa lesión, que es tan importante, la autopsia no la describió. Y después, lo que se dijo en la autopsia fue que Monzón comprimió la zona maxilar de Alicia Muñiz, y el perito Tonelli, así lo que perito oficial, eran el cuerpo médico de la policía de la provincia de Buenos Aires, el que hizo la autopsia de Alicia Muñiz, y el perito Tonelli, miren cómo lo grafica en el debate, donde tiene las manos Tonelli, que esa soy yo, y está agarrándome de la cara. Yo digo, estas lesiones, si yo agarro a alguien de ahí, y como la describe, ¿puedo privarla de la conciencia? Nosotros y los peritos que nosotros teníamos nos decían que no, pero de todas maneras es como que son también los puntos que quedaron en la nebulosa. Se ve ahí claramente cómo está comprimiendo el perito en donde está bien. Se ve claramente, pero hay una hipótesis, por lo menos un saber popular que piensan, por lo menos parte de ellos, de que la fiscalía entendió de que la mató acogotándola, ahorcándola, y que después tiró el cuerpo para disimular. No, esa parte no. Eso no dijo la fiscalía. La fiscalía... Es una creencia popular, se podría decir. No, esa es la creencia popular, pero es errónea. No, y ya vamos a ver después lo que dice la sentencia. La fiscalía nunca dijo eso, nunca se dijo que Monzón la mató y que la tiró muerta, de ninguna manera. Eso se dijo, por eso digo, el abogado del particular damnificado hizo un juicio paralelo. Yo a veces me decía, yo estoy en otro proceso, porque esto que dice en el diario el abogado no es lo que sucede en el expediente. Entonces sí, la creencia popular lamentablemente se alimentó de lo que dijo la prensa, y la prensa se alimentaba de lo que decía el particular damnificado. Y cuanto más truculento es lo que una de las partes dice, más fácil es que la prensa lo tome y lo difunda, porque eso es lo que más vende, lamentablemente. Es así. Exactamente. Bueno, en nuestro alegato, en el debate, solicitamos la absolución por inexistencia de dolo, explicamos que fue un hecho accidental y explicamos todas estas cuestiones que yo vine explicando a lo largo de esta conferencia, y como subsidiario, porque sabíamos toda la presión mediática que había. Yo, en lo personal, soy enemiga de los planteos subsidiarios. Yo tengo una teoría y generalmente esa es la única que defiendo. Pero acá, como sabíamos toda la presión mediática que había, tratamos de darle al tribunal una salida para que no se viera obligado a solamente poder absolver por inexistencia de delito, por considerar que había un hecho accidental, y dejamos la hipótesis subsidiaria del homicidio preterintencional, que es el artículo 81, inciso 1b, que dice que se impondrá prisión o reclusión. Reclusión de 3 a 6 o prisión de 1 a 3 años al que, con propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjera la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Esto es lo que nosotros planteamos como alegato de la defensa, y acá el resultado fue que Monzón lo condenaron a 11 años por homicidio doloso, 11 años de prisión. Yo quiero aclarar acá que el fiscal solicitó una pena de 18 años de prisión. En la sentencia, el juez que la realizó, que fue el doctor Jorge Simón Isach, al condenarlo dijo: Monzón no mató fríamente, quizás potenciando con el alcohol aquella caracterología que he señalado, se vio envuelto en una vorágine
que lo llevó al resultado fatal, circunstancia que, sin alcanzar la condición de minorante, debe actuar, en mi opinión, como atenuante. A juicio de esta defensa, mi modesto parecer no es, esta afirmación está descartando el dolo homicida. Monzón no mató fríamente, se vio envuelto en una vorágine. A ver, sí, se vio envuelto en una vorágine, estaba peleando con ella, sí discutió, sí le pegó una cachetada, sí corrieron, sí se cayeron. Esa es la vorágine, sí Monzón estaba alcoholizado. Esto creo que es la vorágine, pero yo creo que hicieron una solución ecléctica, o intentaron una solución ecléctica, que fue, al pedido de fiscal de 18 años, rebajar a 11 años, son 7 años, es mucho lo que bajaron de la pena, y consideraron estas circunstancias para, sin animarse a absolver o a condenar por homicidio preterintencional. Pero yo creo que esta frase como que traiciona la condena, porque de alguna manera, si yo pienso esto, no puedo aplicar el homicidio doloso, porque me parece que son como dos cuestiones que se contraponen. Fíjate que te quiero consultar, a ver, ¿qué opinás vos del monto de la pena? Si a vos te parece equilibrado por un lado, y por otro lado, ¿por qué es tan reducido en relación a lo que pidió la Fiscalía? Yo creo que por eso creo que trataron de hacer, que ellos no estaban convencidos de que fuera un homicidio, pero estaban muy presionados. En el piso de abajo de la sala donde estábamos haciendo el debate, estaba lleno de periodistas de todo el mundo. Esto no fue un juicio, fue el juicio más grande que tuvo la ciudad de Mar del Plata y probablemente que tenga en toda su historia. Entonces creo que por más que ellos hubiesen querido sustraerse a esta opinión pública, no lo lograron. O sea, fueron humanos, no fueron héroes, que era lo que se necesitaba, gente valiente que hubiera podido decir, no, voy a hacer lo que la prueba me dice, no lo que me dice la opinión pública. Entonces creo que también sabían que era injusto condenarlo a 18 años de prisión, entonces hicieron una solución ecléctica, porque si verdaderamente la desmayó, la tiró, después se tiró para simular, no es para condenarlo a 11 años de prisión, era para condenarlo a los 18 que el fiscal pidió. Estamos hablando de los famosos fallos salomónicos. Sí, que justamente lo que son es que, en definitiva, no, esto de quedar bien con Dios y con el diablo es complejo, es como que no quedo bien con nadie. O sea, tengo que hacer lo que la prueba me dice, lo que mi conciencia me dice. Yo le dije a Florencia Raggi, en la entrevista que tuve con ella, cuando ella me dijo, ¿y cómo soportás las críticas? Le dije, mira, ¿sabés qué? Mi único juez es mi almohada. Y realmente mi único juez es mi almohada. Y yo creo que, es decir, la tranquilidad de conciencia con la que uno se va a dormir cuando se acuesta en su cama y a la noche está solo con uno mismo. Y yo creo que los jueces tendrían que tener como único juez su almohada, no lo que dice la prensa, lo que dice Doña Rosa, no, lo que dice la prueba y lo que le dice su conciencia que tienen que hacer. Pero a veces, lamentablemente, no es así. Yo quiero señalar que nosotros recurrimos a posteriori la sentencia. Esta foto que yo mostré acá fue la del día de la sentencia. Realmente fue un clima muy, muy triste, muy tenso. Nosotros sabíamos que era algo muy injusto, pero bueno, no era, digamos, que no nos sorprendió, lamentablemente no. Nosotros recurrimos ante la Corte, al Suprema Corte de la provincia, y pedimos la nulidad del debate y la sentencia por no permitirse a la defensa la prueba esencial. En la Corte Provincial, 3 jueces se pronunciaron a favor de esta nulidad. No logramos en ese momento un fallo que revirtiera la condena,
pero logramos que 3 jueces dijeran que teníamos razón, y en la Corte de la Nación, cuando fuimos por recurso extraordinario federal, 2 jueces se pronunciaron también en favor de la nulidad, porque consideraban que nuestra denuncia de la violación de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio eran válidas, y verdaderamente lo eran. El juez Isach en su fallo dice: antes de comenzar el tratamiento de esta cuestión, quiero decir que es cierto que desde que ocurriera el hecho que tratamos, y tal como lo señala la defensa, han existido presiones bajo la forma concreta de la opinión pública y de los medios de comunicación que se manifestaron una y otros a favor y en contra de lo acusado. Las que, es dable decirlo, se fueron atemperando a medida que el tiempo transcurría. De cualquier modo, y aún reconociendo solo en este aspecto las características inéditas del caso, todo ello obviamente no ha logrado conmover a este tribunal ni desapartarlo, después aclara entre paréntesis, apartarlo, de su único objetivo, la aplicación justa de la ley. Tenga la defensa la tranquilidad de que se ha superado el peligro advertido por Bentham de aceptar lo notorio como verdadero, es decir, el de tener por cierto, sin necesidad de prueba, el hecho reputado como conocido por todos. No es cierto, no es verdad. No se sustrajeron absolutamente, la prensa presionaba muchísimo, la opinión pública presionaba muchísimo, y la realidad es que no se fue atemperando con el tiempo para nada. Tribunales era un hervidero, todas las mañanas me acuerdo que se pasaba por radio la audiencia del debate, razón por la cual esto verdaderamente creo que es una gran expresión de deseo por parte del doctor Isach, una persona a la que yo respeto mucho, pero lo cierto es que no es verdad. Lamentablemente creo que es lo que les hubiera gustado poder hacer, pero no lo hicieron. Es lo que es lo que debía ser y no lo que fue. ¿Cuál fue tu respuesta cuando la jefa de prensa esa española te dijo si en Argentina estaba invertida la carga de la prueba? Que es una mujer... En este juicio yo veía que era así. Yo recuerdo, ahora cuando hablemos de la doctora Ramos Fondeville, que merece un párrafo aparte porque verdaderamente ha hecho en los últimos tiempos, después de 30 años, declaraciones temerarias, verdaderamente algo que me parece completamente fuera de lugar, y que a confesión de parte relevo de prueba, porque ella está reconociendo por qué colaboró en la condena de Monzón. En realidad ella no fue la que hizo el voto, lo hizo el doctor Isach, por eso también se viste con ropas ajenas. Pero mi respuesta a Rosa María Calaf fue que en este juicio sí, que yo veía que sí, que era cierto, que la carga de la prueba estaba invertida. Sí, fue exactamente así. Aquí la doctora Ramos Fondeville, que fue la presidenta del tribunal, dice que la jueza del caso Monzón, 30 años después, solo las mujeres salvamos a las mujeres. La realidad es que ella no salvó a nadie, la realidad es que ella al reconocer esto está violando la garantía de imparcialidad que debió haber tenido en otro momento. Ella dice en algún momento que sospechaba por las características del hecho y la violencia en el que vivían. Sabía que Monzón había ejercido violencia sobre otras mujeres, incluso mujeres muy conocidas, que por eso no había creído en la versión de Monzón, que la muerte se había producido por un accidente. La realidad es que esto es derecho penal de autor, no de acto, y el derecho penal argentino prohíbe el derecho penal de autor. A Carlos Monzón se lo juzgaba por un acto, no por toda su vida. Yo digo, más allá del juicio ético, que yo lo tengo y todos lo podemos tener, acá era un juicio legal, y yo creo que la doctora Ramos Fondeville, a 30 años de derecho, haga este reconocimiento, me exime a mí de acreditar absolutamente nada respecto a la imparcialidad. Pero quiero señalar algunas cosas.
El voto lo hizo el doctor Isach. Ella se arroga haber salvado a las mujeres, no salvó a nadie, pero bueno. Su rol en el debate fue inquisitivo y no solo maltrató a Monzón. Los testigos, muchos de ellos, el casero, su esposa, eran personas de una condición sociocultural muy, digamos, básica. Y la jueza le preguntaba de una manera que verdaderamente era ininteligible, ya sea para Monzón como para los testigos. Le preguntó al casero si las libaciones eran copiosas, es decir, si tomaban mucho alcohol. Y el casero la miró y dijo, no sé, a mí me trataban bien. O sea, no entendió nada. Las libaciones eran copiosas. ¿Quién usa ese lenguaje para hacerse comprender por un testigo que probablemente, no sé, tuviera la primaria? Yo creo que uno tiene que, como juez, ponerse a la altura de las circunstancias y no tratar de lucirse con un lenguaje absolutamente incomprensible para los testigos. Pero bueno, lo cierto, como conclusión, es que el doctor D'Angelo dijo que Monzón era un hombre simple y rudo. Y la realidad es que nunca se doblegó ante la adversidad. Yo lo fui a ver a distintas unidades penales, lo vi en Batán varias veces, lo vi en Junín, lo vi por última vez en Las Flores, en la provincia de Santa Fe, y nunca se doblegó. Siempre fue una persona íntegra, una persona entera, que siempre pensaba en sus hijos, era muy buen padre. Todos los hijos que él había tenido con Pelusa, con su primera mujer, lo iban a visitar, lo querían muchísimo. Y él se preocupaba mucho por todos sus hijos. Hubieron procesos paralelos, esto que hablábamos hoy, el proceso de los medios y el proceso judicial, y esto siempre da como resultado sentencias injustas. Hay países que prohíben la difusión de información de los procesos para evitar precisamente este linchamiento de la opinión pública. Se quiso demostrar en la sentencia que la fama no le iba a dar un privilegio, pero la fama lo que hizo fue quitarle los derechos que cualquier ciudadano común hubiese tenido. Y creo que acá es algo muy importante que todos debemos tener en cuenta los que actuamos en este juicio, la doctora Ramos, yo, todos los demás. Si tuvimos una trascendencia, que efectivamente la tuvimos, por algo estoy yo hoy acá en esta conferencia, por algo he estado en la televisión de todos los lugares del mundo. Yo he estado caminando por Bolonia y he visto un libro de Monzón en italiano presentado en la librería y supe que el día anterior habían ido 2 periodistas a presentarlo y hojeé el libro y figuraba como defensora y mi trabajo y todo eso. Tenemos que saber claramente que toda esa trascendencia no fue propia, fue el reflejo de la fama que tenía Carlos Monzón. Es decir, yo puedo tener hoy mi trascendencia profesional porque tengo largos años en una ciudad como Mar del Plata, pero en ese momento, si yo trascendí y trascendí en forma internacional, fue gracias a que Monzón era Monzón y el que tenía trascendencia era él. Y la jueza, si hoy puede dar una conferencia, es por lo mismo, no por alguna actitud propia. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta para no creérsela, para saber claramente dónde llegan los límites de uno. Monzón falleció el 8 de enero del año 1995. El año anterior, en diciembre, se sancionó en la ley 24390, que se llamó la ley del 2x1. Es decir, por cada 2 días de prisión preventiva se sumaba un día más. Entonces, nosotros pedimos un nuevo cómputo y el beneficio de la libertad condicional en el mes de diciembre del año 1994, que fue denegada por esta misma Cámara que lo había condenado. Monzón murió estando preso en enero del 95, cuando volvía a la cárcel de una salida transitoria que le otorgaban para ir a un club a entrenar boxeadores jóvenes. En marzo de ese mismo año que Monzón murió, es decir, en marzo de 1995, la misma Cámara que en diciembre le negó la libertad comenzó a aplicar el 2x1 a otros detenidos, concediéndoles la libertad. Pero Monzón
murió detenido. Con esto, yo creo que la disertación que a mí me corresponde está concluida. Buenísimo, Patricia. Agradecerte mucho, pero antes de dejarte ir, queremos hacer algunas consultas, algunas preguntas vinculadas a la temática. Fueron muchas las preguntas, nunca tuvimos tanto tiempo el chat abierto, ¿sí? Discúlpeme que por ahí lo cierro porque quiero que hagamos foco en la charla del profesor, entonces lo tengo que cerrar momentáneamente, pero bueno, la verdad que fue más de lo que estamos acostumbrados. Tuvimos el chat abierto y bueno, hubo de todo tipo de opinión, te voy contando, desde bueno, haciendo foco en la prueba de la fiscalía, haciendo foco en la prueba de la defensa, muchos felicitándote, otros hablando de la violencia de género, y bueno, son distintos temas que uno puede abordar desde las distintas ópticas también. Yo te quería consultar porque la declaración de Monzón en sí no fue del todo clara, como vos decías, por el hecho que no recordaba algunos extractos, ¿no? Entonces, algo decía por momentos, a lo mejor después se contradecía, la verdad que no sé, pero yo quería preguntarte a vos, ¿qué crees vos que pasó en base a lo que escuchaste de Monzón y en base a la prueba que se analizó legalmente en el juicio? ¿Cómo fue ese momento previo a la caída y cómo terminó siendo la caída? ¿Qué crees vos? Ellos llegaron en un taxi y el taxista prestó declaración y dice que la actuación de ellos era totalmente normal, la conducta de ellos era totalmente normal, que no había ninguna discusión, nada por el estilo. Sí. Llegaron a la casa, se desvistieron para ir a dormir ambos, y creo que ahí empezó una discusión, como siempre, por tema dinero. Alicia reclamaba más dinero, él decía que ella gastaba mucho, bueno, cuestiones de la pareja, o bueno, en ese momento de la expareja, porque ya no lo eran. Pero bueno, creo que es cierto que él le pegó una cachetada, como dice, creo que ella corrió, creo que se manotearon en el balcón y que se cayeron ambos. En un momento él dice que ella lo quemó con un cigarrillo, ¿puede ser o algo así? No. Él dice que ella le tiró un cartón de cigarrillos y que él estaba fumando y se quemó con el cigarrillo porque le cayó el cartón que ella le tiró. Está. Él estaba acostado en la cama fumando y ella le tiró el cartón de cigarrillos y él se le cayó el cigarrillo o la ceniza, no sé, y se quemó. Él ahí es donde dice que le dio una cachetada y ella corre y él la corre y yo creo que la trata de agarrar o se manotean en el balcón y se caen los dos. Eso yo creo, pero creo que fue exactamente de esa manera. Eso es lo que tú piensas. Yo quiero comentarle a los asistentes, ¿sí? Sobre todo por los comentarios que iba viendo en el chat, algunas personas hablando de la prueba y otros bastante ofuscados. Como todas las ponencias nuestras, la idea es que escuchar la visión, ¿sí?, del profesional que está exponiendo, que escuchar una visión sea del perito como escuchamos Olavarría, o sea del fiscal, por más que nos guste o no nos guste, siempre termina siendo una visión, una teoría del caso, una versión de los hechos, ¿sí? Lo peor que nosotros vamos a hacer como profesionales de la investigación criminal es dejarnos llevar por los medios, ¿sí?, es dejarnos llevar por una serie de Netflix. ¿Sí? Es lo peor que nosotros podemos hacer, porque yo he discutido con algunos profesionales, algunos peritos, en que decían y afirmaban de que la había matado por el cuello, la tiró posteriormente y después fueron a la tumba a sacarle este músculo. Y lo aseguraban. Yo decía, ¿pero por qué están diciendo eso? Si no vieron la prueba, si no analizaron una sentencia, y se está dejando llevar por lo que vieron en Netflix y lo que vieron a lo mejor en los medios de prensa. Entonces nosotros tenemos que abstraernos completamente. Una vez que nosotros podemos visualizar por lo menos algo de los elementos probatorios del caso, podemos hacer una pequeña apreciación de lo que nosotros vimos. Y bueno, ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque todas nuestras formaciones son sobre versiones de los hechos. A lo mejor algún día se podrá poner la fiscalía, la defensa, en este caso la fiscalía no podrá exponer nunca el caso porque uno de los fiscales se murió y otro puede ser que tiene Alzheimer,
Patricia. Los defensores, uno tiene Alzheimer, el otro falleció. Sí. Y el fiscal, el fiscal del juicio falleció este año, creo. Ajá. A principio de este año. El doctor Ferrara falleció este año. Perfecto. Así que bueno, y algunos preguntaban cuáles fueron los 11 peritos que trabajaron. Estamos hablando hace más de 30 años, chicos. Pero se los puedo decir, ¿eh? Ah, bueno, si vos los tenés. Bueno, yo tengo los nombres de varios de los peritos, tengo acá la operación de autopsia. Trabajaron el cuerpo médico forense de la policía de la provincia de Buenos Aires, los doctores Jorge Tonelli, a ver, les voy a decir quiénes están. El doctor Di Lorenzo, el doctor Tavares, el doctor Tonelli, el doctor Rosenthal, la doctora Mirta Márquez. Esos fueron los peritos de la primera autopsia. Kiss, de Arizabalo, Barrio Canal. A ver, no me acuerdo de la segunda autopsia. Bueno, es suficiente, igual básicamente. Brolese, Florian Díaz, todos esos fueron peritos por la acusación y el doctor Daniel Barata fue el único perito de la defensa. La pregunta mía es, ¿qué nivel de impotencia sentías cuando vos escuchabas que la jueza le preguntaba, una pregunta estaría prohibida desde el punto de vista legal, es decir, que sea indicativa, por ejemplo, ¿el alcohol lo pone violento? Por un lado eso, o ¿qué nivel de impotencia podés tener cuando vos querés poner un perito de parte, ¿sí?, para hacer valer tu derecho de defensa y te lo niegan fundamentando, no que está extemporáneo, nada por el estilo, para no confundir al tribunal de juicio? ¿Cómo lo viviste eso? Y yo lo vivo como una negación de la justicia, como que se le deniega a la persona la justicia. Porque la realidad es que los jueces tienen que escuchar a todo. Claro, yo no estaba presentando una medium o alguien que tira el tarot, no, estábamos presentando peritos que hubiesen ilustrado al tribunal. Después el tribunal tenía la capacidad para decidir, pero ya tenían la sentencia hecha, en su cabeza ya la tenían hecha y no querían que los pudieran descolocar de esa postura. Esta es la realidad y eso es lo que la gente tiene que comprender, independientemente. Esto no es un partido de fútbol. La gente no puede tomar partido porque Monzón era inocente, Monzón era culpable, como si yo dijera me hago de Boca o me hago de River. No, hay que analizar la prueba, hay que analizar las constancias, hay que ser racional y reflexivo, no hay que ser temperamental, no hay que tomar postura, digamos, por simpatías o antipatías. Nosotros somos profesionales que tenemos una obligación y la realidad es que ninguno de nosotros puede convalidar que se haga un proceso como no es debido, un proceso indebido. Y este fue un proceso indebido. Sí, yo creo que ninguno de los que está acá estaría de acuerdo en que se violente la garantía de un debido proceso. Creo que ninguno de los que está acá, sea perito o abogado, estaría de acuerdo en eso. Y son puntos a tener en cuenta cada una de las cosas que decís. Antes de terminar, que ya te quiero hacer la última pregunta, pero quiero comentarle a los asistentes que ya saben que aquellos que tengan los 2 certificados de investigación fiscal van a obtener la certificación gratuita. Tienen que hacer clic ahí o, bueno, si ya no lo hicieron, pueden también hacer las consultas que tienen en el correo. Ese es el primer punto. Aquellos que quieran adquirir la certificación, ¿sí? La certificación va a salir $10 convertible en moneda local, hacen clic directamente allí y van a poder abonar este diploma certificado. Uno de los puntos que tenemos que decir en claro también es que ahora vamos a activar la posibilidad de que puedan participar en la masterclass del día viernes sobre la perfilación de pedófilos y pederastas que va a exponer Laura Quiñones. Va a ser una clase realmente muy interesante a partir de la casuística que va a ser este próximo viernes a las 17 horas.